Hace más o menos una década había un equipo, el Málaga Club de Fútbol, al que todos conocemos, que llegó a ser muy importante en Europa. Llegó a fases muy avanzadas de la UEFA Champions League, donde hizo soñar a toda una afición. Ese Málaga tenía jugadores tan míticos como Eliseu, De Michelis, Tulalán, Joaquín. Ese Málaga que hizo soñar a toda una afición, poco a poco fue cayendo por culpa de sus propietarios. Dejaron de entrar en Europa, fueron bajando de divisiones y actualmente están en la tercera categoría del fútbol español. Tanto es así que ahora mismo ni siquiera están en FIFA. Pero, ¿y si pudiéramos tenerlos en FC 24, aunque solo fuera por un vídeo? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy tenemos un vídeo muy especial. Tenemos el Euro Málaga en FC 24. Así es, como estáis viendo, acabamos de crear al Málaga Club de Fútbol y vamos a hacer una mezcla entre los jugadores de aquella época en el que el Málaga llegó a fases avanzadas en la UEFA Champions League, cayendo contra el Borussia Dortmund, mezclándolo con jugadores de la actualidad que jugaron en el Málaga, que a día de hoy se han convertido en grandes futbolistas, como puede ser por ejemplo En-Nesyri, Isco. Para ello hemos creado el equipo en FC 24. Tenemos por aquí algunos de los jugadores que he creado previamente a comenzar el modo carrera. Para este modo carrera del Málaga en FC 24, como veis, tenemos jugadores como Wellington, De Michelis, Jesús Gámez, Joaquín Sánchez, que aquí sale Sánchez solo, pero es Joaquín obviamente, Tulalán, Duda, Camacho, Eliseu. Como podréis estar viendo, ninguno de estos jugadores tiene la cara hecha, y es que estos jugadores los he creado yo. Cuando yo le he dado a crear el club, he modificado algunos jugadores para que sean los jugadores que tenía el Málaga en aquella época, pero como estáis viendo, la plantilla está incompleta y es que todavía faltan bastantes jugadores que vamos a ir fichando a lo largo del vídeo. En este vídeo jugaremos 2 temporadas y veremos si en la primera temporada este equipo es capaz de meterse en la UEFA Champions League, y si conseguimos ese objetivo, a ver si podemos en la segunda temporada llegar lo más lejos posible en Europa. Este vídeo lo estoy haciendo gracias a que un suscriptor lo ha pedido en el canal. Ese suscriptor es Juan21, así que le mando un saludo y le doy las gracias por la idea para este vídeo. El primer jugador que vamos a fichar en este Euro Málaga va a ser el Memo Ochoa, el portero mexicano que ya estuvo en las filas del Málaga Club de Fútbol en 2014. Aquí tenemos al primer fichaje de este Euro Málaga. Tenemos al portero mexicano que llega por unos 4 millones de euros. El siguiente jugador que vamos a fichar va a ser el centrocampista del Mallorca, Sergi Darder, que a lo mejor algunos de vosotros no lo sabéis, pero estuvo en el Málaga en la temporada 2013 y estuvo un par de temporadas. Aquí tenemos al segundo fichaje de este Málaga, que llega por unos 42 millones de euros. El siguiente fichaje que vamos a hacer es un jugador mítico del Málaga, Isco, al que todos conocemos, un pedazo de jugador increíble. Aquí tenemos a Isco llegando a las oficinas del Málaga para volver a este Euro Málaga. El siguiente jugador que vamos a fichar va a ser el jugador del Sevilla, Youssef En-Nesyri, que a lo mejor no lo sabéis, pero también estuvo en el Málaga en 2017. Y como estamos combinando los jugadores del Euro Málaga con algunos jugadores que en la vida real han estado en el Málaga pero que tienen muy buena media, Youssef En-Nesyri no puede faltar en nuestra delantera. El siguiente fichaje que vamos a realizar para el Málaga es el jugador portugués Ricardo Horta. Seguramente muchos de vosotros no sabréis que este jugador estuvo en el Málaga, pero así es, Ricardo Horta estuvo en el Málaga en la temporada 2014, se fue cedido en 2016 al Braga y se acabó quedando finalmente en el equipo portugués. Aquí tenemos nuestro nuevo fichaje, Ricardo Horta, que llega por 41 millones de euros. Otro de los fichajes que vamos a hacer va a ser Pablo Fornals, que ya estuvo en el equipo y que estuvo un par de temporadas donde no lo hizo nada, pero que nada mal, y acabó fichando posteriormente por el Villarreal. Aquí tenemos al penúltimo fichaje, Pablo Fornals, de este Euro Málaga, y es que tan solo nos queda un fichaje más. Pues así es, este es el último fichaje que vamos a hacer para esta temporada. Vamos a fichar al venezolano Salomón Rondón. Estuvo en el Euro Málaga de 2010 a 2012 y este va a ser nuestro delantero suplente. Por aquí estáis viendo cómo quedaría la plantilla actualmente. Es que como veis tenemos al Memo Ochoa en portería, la pareja de centrales para De Michelis, que por aquí estáis viendo ahora un poco las estadísticas que le he puesto, tanto a De Michelis como a Wellington. Tenemos también en banda derecha a Jesús Gámez, lateral izquierdos para Eliseu. En el centro del campo tenemos un pedazo de centro del campo con Jeremy Tulalán, Sergi Darder y Duda. Y en la delantera, como estáis viendo, tenemos a Ricardo Horta, uno de los fichajes que hemos hecho. De delantero centro tenemos a En-Nesyri y en banda derecha tenemos a este Joaquín, la leyenda del Betis, que estuvo en el Málaga. Este es el Joaquín de toda la vida, nuestro Joaquín. Y en el banquillo tenemos a Isco, Salomón Rondón, Pablo Fornals e Ignacio Camacho. Uno de los jugadores que me habría encantado fichar para este Euro Málaga, un mítico de aquella época, es Santi Cazorla, pero como estáis viendo se retira a final de temporada, así que no podremos contactar con él para ficharle. Es una lástima, pero no puedo hacer otra cosa. Aparte de Santi Cazorla, hay 3 fichajes más que me gustaría haber podido hacer, pero que en esta temporada no se pueden hacer porque están cedidos a otros equipos, y esos jugadores son Juanmi, Diego Llorente y Samu Castillejo. Como esta temporada no los podemos fichar porque están cedidos, los ficharemos en la segunda temporada, una vez el equipo ya esté en Europa. Pues como estáis viendo, tenemos por aquí la plantilla final que nos queda y vamos a simular toda la temporada para ver si este equipo
equipo es capaz de meterse en la UEFA Champions League. Dejad por los comentarios dónde creéis que puede llegar en la primera temporada este equipo. Yo creo que la cuarta plaza es bastante factible. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este equipo, así que vamos a simular hasta el 1 de enero y a ver en qué posición nos encontramos tras media temporada. Estamos por aquí ya en la mitad de la temporada y vamos a ver qué tal va nuestro equipo. Por ahí lo tenemos, el Euro Málaga de momento está séptimo y estamos a 5 puntos de la UEFA Champions League, que es el objetivo para esta temporada. Y en cuanto a la Copa del Rey, estamos en 16avos contra la Real Sociedad, todavía no hemos jugado ninguna ronda. Y por aquí tenemos de momento nuestro máximo goleador, es Ricardo Horta, no podía ser de otra manera. Las medias de momento la verdad que no han cambiado mucho, por ahí tenemos a Duda que ha subido 1. Como ya sabéis, al haber creado yo los jugadores, les he puesto una edad que no es la real, porque si fuera la real nos durarían una temporada y como veis van a poder subir de media, pero más divertido porque así podemos ver la progresión de estos jugadores. Vamos a simular hasta el último partido de la temporada y vamos a ver si conseguimos meter al Euro Málaga en la UEFA Champions League nuevamente. Ojo chicos, porque tenemos por aquí novedad, y es que el Euro Málaga ha llegado a la final de la Copa del Rey en la primera temporada. Este Málaga tiene la posibilidad de conseguir su primer título en la primera temporada. A ver si podemos conseguir el primer título de este Euro Málaga. El Euromálaga tenía la posibilidad de conseguir su primer título. Esta vez tenía la revancha contra el Atlético de Madrid. ¿Podrá conseguir el Euromálaga la Copa del Rey? Vamos a intentar ganar la Copa del Rey, mi gente. Ojo con Antoine Griezmann, no me lo puedo creer, tu primer tiro, gol. Mira hasta mí, que hace Griezmann totalmente solo en el área y definiendo a placer. Y luego ya Ochoa, bueno, este Euromálaga no se va a vencer tan rápido. Ahí está En-Nesyri, vamos Marroquí, la pega En-Nesyri, ¡vamos! ¡Qué golazo! Ahí está de En-Nesyri. Empatamos la final, este Málaga va por todas. Antoine Griezmann tenía la oportunidad de adelantar nuevamente al Atlético de Madrid, pero ahí estaba el Memo Ochoa para parar ese penalti Antoine Griezmann y mantener el empate. ¡Vamos! ¡Qué golazo de Tulalán! El segundo gol del Málaga iba a llegar en esta jugada. Tulalán que iba a pegar un pedazo de power shot al que Jan Oblak no iba a poder llegar. Menudo golazo del francés para adelantar nuevamente al Málaga. Está contra En-Nesyri, se le ha llevado el hueco. Mira cómo huye todo el mundo. En-Nesyri la pega en el área. ¡Vamos! Ahí está. Marcamos el tercero. ¡Qué golazo de En-Nesyri a la contra para definir contra Jan Oblak y marcar el tercero para el Málaga, que está más cerca de levantar su primer título! Ahí tenemos al Euro Málaga celebrando el primer título. La coge Joaquín, no puede ser otro, y ahí tenemos el primer título de este Euro Málaga. Finalmente el partido ha quedado 1-4, así que tenemos por aquí el primer título y vamos a finalizar la temporada, a ver si podemos meternos en Champions. Atentos porque hemos llegado al final de la temporada con el Euro Málaga. Como ya sabéis, en la Copa del Rey hemos ganado al Atlético de Madrid por 1-4 y ahí lo tenemos. En la Liga hemos quedado quintos finalmente. No hemos conseguido ese objetivo de meternos entre los 4 primeros en la Champions League. Nos hemos quedado tan solo 3 puntos, pero hemos conseguido que el Euro Málaga vuelva a Europa, en este caso en la Europa League. Por aquí tenemos un poco las estadísticas. Tenemos que el máximo goleador ha sido Ricardo Horta. Como ya sabéis, para esta temporada tenemos que hacer 3 fichajes que no pudimos hacer en la primera temporada. El primero de ellos será Juanmi. Aquí tenemos a Samu Castillejo y por aquí tenemos al último fichaje de este Euro Málaga, Diego Llorente. Aquí tenemos la plantilla final que tendremos esta temporada. Como veis, tenemos a Diego Llorente en lugar de Wellington, porque resulta que se nos ha retirado. Tenía bastantes años, así que se nos ha retirado. Vamos a tener que jugar con Diego Llorente. Como estáis viendo, por aquí tenemos nuestro grupo de la Europa League, que yo creo que tenemos un grupo bastante factible para poder pasar a la siguiente ronda. Así que vamos a simular hasta el 1 de enero para ver hasta dónde puede llegar este equipo en media temporada. Estamos por aquí ya en la mitad de la temporada y vamos a ver cómo va nuestro equipo. Por ahí lo tenemos en quinta posición, luchando por quedar entre los 4 primeros, empatados a puntos con el Valencia. Y en la Europa League hemos quedado primeros en la fase de grupos. Como estáis viendo por el calendario, tenemos la Supercopa de España, porque si os acordáis, en la primera temporada hemos ganado la Copa del Rey, así que también jugaremos la Supercopa. Tenemos otra posibilidad de ganar un título, así que vamos a simular hasta el final de la temporada y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este equipo. Vale, gente, ya hemos llegado al final de la temporada y vamos a ver qué tal ha quedado el equipo. Vamos a ver primero la Liga. Ahí está, hemos quedado en cuarta posición. Hemos vuelto a meter al Málaga en la UEFA Champions League, no me lo estoy creyendo. Vuelve el Málaga a la Champions League, increíble. Y vamos a ver el resto de las competiciones. En la Supercopa hemos llegado a la final, que no está mal. La hemos perdido contra el Real Madrid. La Copa del Rey lo ha ganado el Rayo Vallecano. ¿Qué hace el Rayo Vallecano ganando una copa? No lo puedo entender. Pero bueno, ahí estáis viendo que hemos caído en octavos contra el Real Madrid, así que es entendible. Y en la Europa League, como estáis viendo, hemos caído en semifinales. Ojo, contra el Manchester United. Yo creo que está bastante bien. Por aquí tenemos el máximo goleador de esta temporada, que vuelve a ser Ricardo Horta. Y cuanto a las medias, como estáis viendo por ahí, tenemos
tenemos a Duda con 85, Darder con 85, Eneisiri con 85. Tenemos bastantes jugadores con 85, a excepción del Memo Ochoa, que ha perdido 5 puntos de media, madre mía, con el portero mexicano, pero claro, tiene 39 años ya. Pues con esto dejaremos el vídeo por aquí. Como estáis viendo, cuartos en Liga, subcampeones de la Supercopa de España, octavos en la Copa del Rey y semifinales en la Europa League. Ha vuelto a hacer una gran actuación el Málaga en Europa y ha vuelto a decirle al mundo entero que ha venido para quedarse. Yo creo que está bastante bien, así que espero que os haya gustado el vídeo. Si hay algún fan del Málaga por aquí, que me lo diga por los comentarios. Y espero que el Málaga pueda volver a primera lo más pronto posible, porque la verdad que es un equipo que me cae bastante bien. Es un equipo que tendría que estar en primera división sí o sí, yo creo. Así que a ver si vuelve pronto. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo.